Los hermanos en la iglesia y en las diferentes congregaciones religiosas que existen somos pocos. Desde la perspectiva social que rinde culto a los números y que hace de ellos su sistema nervioso, esta realidad, para quien se siente llamado por Dios a ser hermano, sería desalentadora. Pero desde la perspectiva bíblica y del Evangelio, la percepción cambia completamente. Si leemos el Evangelio con detenimiento, es decir, los relatos del Nuevo Testamento, no hace falta mucha imaginación para darnos cuenta que Jesús se coloca en el plano de la pequeñez, y en el plano de Moisés y de los profetas para cumplir su misión. Esto ya es un primer indicador que nos dibuja el horizonte que los hermanos debemos tener como punto orientador de nuestro ser y de nuestra acción como constructores del reino en la sociedad. Moisés, como todos sabemos, no es un hombre ignorante e inculto. Es más bien una persona profundamente conocedora de los mecanismos e intenciones del poder económico, político, militar y religioso. No olvidemos que fue formado en el corazón del imperio dominante de ese tiempo y, por lo mismo, podemos suponer que tiene los conocimientos de un estratega militar y político. Precisamente por eso es visto por Dios como el indicado para formar una identidad de pueblo en los esclavos, estructurar un ideal y un proceso que los condujo hacia la libertad. Ciertamente, para poder liberar a los esclavos del imperio, fue necesario para él cambiar de Dios, es decir, dejar de creer que Dios era así como el imperio le había enseñado, que solo estaba y escuchaba a quienes manejaban los hilos de la sociedad y permitía el maltrato del pueblo y de los esclavos. La visión de un Dios que está de parte de quienes sufren las maquinaciones de quienes tienen el poder hizo posible que Moisés se convirtiera en el gestor de una sociedad sin esclavos, con un horizonte de libertad y de justicia para todos, donde el legislador y rey era solamente Dios. Leyendo los escritos de San Daniel Comboni, sobre todo aquellos en los que hace referencia a los laicos, que a lo largo de nuestra historia dieron origen a lo que somos hoy los hermanos, podemos deducir la intencionalidad misionera que esperaba de ellos: ser constructores de civilización cristiana en la misión. Y hablar de civilización implica todo aquello que conocemos como sociedad y sus estructuras: economía, política, educación, religión, etc. Es decir, una perspectiva misionera que exige, como él decía, santidad y capacidad al mismo tiempo. Desde la enseñanza de Jesús, entonces, podemos decir que Moisés, como promotor de una sociedad libre y justa, está a la base de nuestra identidad comboniana de hermanos, que, según el ideal de San Daniel Comboni, debemos ser constructores de civilización cristiana. Y en este sentido, la formación de un hermano debe desarrollarse en esta perspectiva. Mentre l'Europa carica di gloria gonfiava vele spinte dal dolore, lasciando in questo